Bueno, jóvenes, muy buenas tardes. Vamos a empezar el día de hoy con nuestra nueva clase. Vamos a trabajar la parte de estadística. El tema de hoy corresponde a lo que es las medidas de tendencia central. En primer lugar, nosotros vamos a hacer la reflexión. Nos dice, hay tres cosas en la vida que no se pueden perder: la esperanza, la paciencia y la honestidad. Bueno, en un principio vamos a recordar sobre todo de qué se trata la estadística. Esta es una disciplina científica que se ocupa de la obtención, orden y análisis de un conjunto de datos con el fin de obtener explicaciones y predicciones sobre fenómenos observados. Bueno, eso es lo que nosotros teníamos como concepto de la estadística. Y vamos a ir recordando un poquito de qué se trataba lo que ya hemos estudiado. Nosotros, lo que corresponde a las medidas de tendencia central ya lo hemos visto. Estas medidas representan un centro en torno al cual se encuentra ubicado el conjunto de los datos. Las medidas de tendencia central más utilizadas son la media, mediana y la moda. Bueno, vamos a empezar con lo que es la media aritmética o el promedio. Se simboliza con la letra X y una linecita arriba. No necesariamente tiene que ser la X, puede ser cualquier otra variable. Sin embargo, la linecita de arriba usualmente representa es el promedio. Bueno, el promedio se calcula sumando los datos y dividiendo por el número total de ellos. Listo, eso es básicamente lo que nosotros hemos hecho. Les coloco esta imagencita que tienen ahí. Tengo tres personas. Se suman los datos que nosotros queramos con sacar el promedio. Por ejemplo, se suma la altura de las tres personas y se divide entre tres. Y obtenemos el promedio, lo que es lo mismo la media aritmética. Se suma, por ejemplo, el peso y se divide entre tres. Digamos la talla. Son muchas cosas las cuales se puede sacar el promedio de edades, bueno, en fin. Va a ser entonces siempre la suma de los datos que nosotros tengamos dividido entre la cantidad de los datos. Revisemos un ejemplo. Dice, los datos corresponden a las veces que un grupo de 8 personas asisten a comer a un restaurante en un mes. Es decir, de acuerdo a la persona, se va mirando esa persona cuántas veces asiste al restaurante. Entonces, tenemos una persona que asiste 6 veces al restaurante. Tenemos otra persona que asiste 5 veces al restaurante. Tenemos otra que asiste 4 veces al restaurante. Otra que asiste 3 veces. Y pues miramos que en total son 8 datos, porque cada dato corresponde a una persona diferente y va a tener su frecuencia. Una persona asiste 3, otra asiste 4, 7 veces. Entonces, cuando nosotros hablamos de calcular el promedio, lo que tenemos que hacer es sumar estas cantidades. 6 más 5 más 4 más 3 más 8 más 4 más 3 más 7 y se divide entre el total. Son 8 personas. En este caso la suma de los datos nos dan 40 y se divide entre 8. 40 dividido entre 8 es igual a 5. ¿Qué significa? Que en promedio las 8 personas asisten 5 veces a comer a ese restaurante. Eso es en esta parte cuando nosotros hablamos de datos que se nos pueden presentar de esta forma. Esto corresponde a lo que son datos que no han sido agrupados, es decir, que simplemente pues se nos entregan de esa manera.
Pero sucede y acontece que puede haber unas agrupaciones de datos. ¿Listo? Entonces es importante que de pronto revisemos esta tablita que está ahí y les voy a explicar cómo se realiza. Por ejemplo, vamos a revisar la variable. La variable puede ser, como habíamos visto, edades, peso, talla, altura, puede ser diversas cosas que a uno se le ocurra medir. En este caso, la variable pues no representa ningún dato específico. Lo que yo les voy a explicar es qué viene a ser cada una de las columnas que tenemos en la tabla. Cuando nosotros tenemos esta tabla, nos dan un rango. Miren que en este caso dice que es de 0 a 10. Puede ser, por ejemplo, la cantidad de personas que tienen entre 0 y 10 años. La siguiente categoría va a ser, por ejemplo, las personas que tienen entre 11 y 21 años. La siguiente entre 22 y 32 años. La siguiente entre 33 y 43 años. Y la última va a ser entre 44 y 54 años. Listo. Este simplemente es el rango, por así decirlo, de edades. Cuando nosotros hablamos de lo que es la marca de clase, nosotros lo que tenemos es la mitad de la variable. Miren cómo está la variable. El rango es de 0 a 10. Entonces, ¿cómo se obtiene este 5? Va a ser 0 más 10, 10. 10 dividido entre 2 nos da el 5 que corresponde a la marca de clase. Así es como nosotros obtenemos este 5. Para el siguiente caso, ¿cómo se obtiene ese 16? De igual forma, se suma el rango de inicio más el rango final. En este caso sería 11 más 21 nos va a dar 32. 32 lo dividimos entre 2 y nos da 16. Vamos con el siguiente, sería 22 más 32 nos da 54. Dividido entre 2 nos da el 27. Entonces, de esa manera nosotros sacamos lo que corresponde a la marca de clase. Para el de acá sería 33 más 43 y ese resultado se lo divide entre 2. Bueno, cuando nosotros ya hemos sacado la marca de clase, nos corresponde revisar la frecuencia. En este caso, la frecuencia ya es dependiendo de la cantidad que nos dé el problema o que nos dé los datos que nosotros tenemos. ¿Qué significa que la frecuencia sea 3? Significa que en este rango de edades que nosotros estábamos viendo, que de 0 a 10 años, significa que hay 3 personas. Puede ser que una persona tenga 2 años, puede ser que otra persona tenga 6 años, puede ser que otra tenga 5 años. Las 3 están en ese rango y por eso se dice que la frecuencia absoluta en ese rango va a ser 3. En el siguiente rango de edades, 11 a 21, nos dice que hay 2 personas que están dentro de ese rango. Puede ser que una tenga 14 años, la otra tenga 17. En el siguiente, 22 y 32. En este caso nos dicen que hay 5 personas. Puede ser una con 23, con 24, con 25, con 29 y con 30 años. En realidad no conocemos específicamente cuál es la edad que tiene, pero nosotros al mirar la frecuencia absoluta nos dicen que hay 5 personas que están en ese rango de edades. De igual forma, entre 33 y 43, 44 y 54. En este rango hay 4 personas y en el último rango hay 2 personas. Bueno, entonces, cuando nosotros vamos a calcular el promedio de una distribución como la que ustedes ven en la tabla, lo primero que nosotros tenemos que calcular es la multiplicación de la marca de clase
por la frecuencia absoluta. Es decir, vamos a multiplicar lo que está simbolizado como el x sub i multiplicado por el f sub i de cada una de las tablas, de cada una de las filas. En este caso, 5 por 3, 15. 16 por 2, 32. Y así sucesivamente con el resto de los datos. 27 por 5, 135. 38 por 4, 152. 49 por 2, 98. El promedio, en este caso, cuando nosotros tenemos la distribución, va a ser la suma de todas las XFI. Es decir, nosotros, por eso en la partecita de abajo, la última línea dice total. El total corresponde a sumar 15 más 32 más 135 más 152 más 98. Esto sería, al sumar todo eso nos va a dar 432. En el caso de la frecuencia absoluta, también nosotros realizamos es la suma para ver cuántas personas en total nosotros estamos trabajando o con cuántos datos nosotros estamos trabajando. 3 más 2, 5. 5 más 5, 10. 10 más 4, 14. 14 más 2, 16. Corresponde a la suma. Cuando nosotros tenemos una tabla como esta que está clasificada por rangos, tiene una frecuencia absoluta, nosotros fácilmente entonces podemos encontrar lo que es la marca de clase y la multiplicación de la marca de clase por la frecuencia absoluta. Después de que sumamos los datos, el promedio va a ser entonces la suma de todas la marca de clase por la frecuencia absoluta, que sería 432, y se va a dividir en toda la suma de la cantidad de los datos, es decir, la suma de todas las frecuencias absolutas. En este caso, 432 sobre 16 nos va a dar 27. Es decir, 27 es el promedio de edades de los datos que nosotros estuvimos estudiando. Ya habíamos hablado que puede ser edades, la talla, la altura, el peso, pueden ser diferentes, ¿no es cierto? Entonces, esa es la forma como nosotros calculamos cuando tenemos unos datos que se conocen como datos agrupados. Otra de las medidas de tendencia central se conoce como la mediana. El símbolo es ME. Es el punto central de un conjunto de datos después de haber sido ordenados. Es importante en este caso que nosotros ordenemos nuestros datos. No podemos colocarlos sin orden porque no vamos a poder encontrar la mediana. Bueno, la mediana también se llama a veces media posicional. Es el valor del término medio que divide una distribución de datos ordenados en dos partes iguales. Es decir, nosotros vamos a dividir los datos en dos partes, la que está más abajo de esa medida y la que es más grande que esa medida. Miremos el dibujito que está en la presentación. Nosotros tenemos 7 datos. En este caso son la altura de 7 personas. Tenemos una persona la más bajita en la parte izquierda y en la parte derecha tenemos la persona que es la más alta. Cuando nosotros hablamos de la mediana, vamos a buscar la mitad de los datos. Si nosotros tenemos 7 datos, vamos a dejar entonces 3 a un lado, 3 al otro y el de centro va a corresponder a la mediana. Como ustedes lo pueden ver en esta gráfica, de la altura que nosotros encontremos con la mediana, vamos a decir que la mitad de los datos son más bajos, es decir,
de esa altura, la mitad son más bajos que eso. Y de esa altura, la mitad son más altos, como ustedes lo pueden ver y apreciar en el dibujo. Simplemente entonces, la mediana nos va a dar la mitad de la distribución de los datos. Bueno, en la mediana nosotros vamos a tener dos casos. El primer caso es cuando el número de datos es impar. Entonces, en este caso, va a ser muy similar al ejemplo anterior. Vamos a revisarlo. Nosotros tenemos que la mediana corresponde a la posición del dato que va a ser el total de los datos, que sería n, le sumamos el 1 y lo dividimos entre 2. Esto que ustedes ven aquí que dice x sub n más 1 sobre 2 corresponde a la posición del dato. Vamos a revisarlo, vamos a mirar un ejemplo. Supongamos que tenemos 9 valores de una variable cualquiera. Puede ser como el ejemplo que ya miramos. La cantidad de veces que una persona asiste a un restaurante a comer. Una persona va a asistir 8 veces, otra 3, otra persona va a asistir 9 veces, otra 4, otra persona solamente asiste una vez. Y bueno, eso es lo que nos muestran los datos. Lo primero que tenemos que hacer para encontrar nuestra mediana va a ser organizar los datos de forma ascendente o en orden. Entonces, yo ubico, hay una persona que asiste una vez al restaurante. Miren que en los datos hay 2 personas que asisten 3 veces, por ejemplo, al restaurante. Entonces, el siguiente dato va a ser un 3 y luego otro 3, porque hay 2 personas de esas condiciones. Luego hay una persona que asiste 4 veces, luego hay otra persona que asiste 6, otra que asiste 7 veces. Miren que hay 2 personas que asisten 8 veces y por último hay una persona que asiste 9 veces. Cada uno de de estos valores corresponde a una posición. Es decir, la posición 1, la posición 2, la posición 3, la posición 4, la posición 5, hasta llegar a la 9. Vamos a revisar cómo se obtiene entonces la mediana. En estos datos, si nosotros los contamos, tenemos 9 datos. Miren que dice que son 9 valores. Si los contamos, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 datos. Entonces, la n que nosotros tenemos en este caso va a ser igual a 9. En la fórmula que miren que está en la parte de arriba, n se reemplaza por 9, que corresponde a la cantidad de datos. Y realizamos esta pequeña operación que está aquí adentro. 9 más 1 va a ser 10 dividido entre 2. 10 dividido entre 2 corresponde a 5. Es decir, la mediana va a corresponder a la posición 5. Si ustedes miran en la tabla, la posición 5 va a ser el número 6, que esa sería nuestra mediana. Lo pueden hacer con la fórmula matemática o simplemente lo hacemos como lo miramos en el ejemplo anterior. Dejo la misma cantidad de datos a la izquierda y a la derecha, y el del centro corresponde a mi mediana. Entonces, miren que en la posición 5, donde está el 6, yo tengo a la derecha 4 datos y a la izquierda 4 datos. Por lo tanto, el 6 va a ser la mediana o el centro de esta distribución de datos. Bueno, esto corresponde para cuando los datos no están agrupados, es decir, están como los muestra el problema.
En el ejemplo siguiente dice, las edades de un grupo de personas que trabajan en una empresa se distribuyen en la tabla siguiente. En este caso ya nosotros vamos a hablar de las edades de diferentes personas. Y lo que vamos a hacer es saber cuántas personas hay dentro de esta empresa. Entonces, la variable se la ha clasificado en rangos, por ejemplo, de 18 a 22 años, de 23 años a 27 años, de 28 años a 32, de 33 a 37, de 38 a 42, de 43 a 47. Si ustedes miran, es la continuación. Del 22 sigue el 23, del 27 sigue el 28. Están en rango pues las edades. Para los estudiantes que acabaron de llegar hace un ratico, la marca de clase que dice X sub i corresponde simplemente al promedio de estas variables, a la variable edad. Por ejemplo, 18 más 22 va a ser 40. 40 dividido entre 2 me va a dar 20. En la siguiente rango de edades, 23 a 27. 23 más 27, 50. 50 dividido entre 2, 25. 28 más 32, 60. 60 dividido entre 2, 30. 33 más 37 dividido entre 2, 35. 38 más 42, 80 dividido entre 2, 40. Y así es como nosotros obtenemos la marca de clase. La frecuencia absoluta ya habíamos dicho que esto es dependiendo del problema. Es decir, en este caso la frecuencia absoluta nos dice que hay 15 personas que están en este rango de edades, 18 y 22. En el siguiente nos dicen que la frecuencia absoluta es 26, es decir, hay 26 personas que tienen entre 23 y 27 años. En la siguiente hay 30 personas que tienen 28 y 32 años. Entonces, nosotros, al no tener exactamente la edad que tiene cada uno de las personas o de los datos que nosotros estamos manejando, nosotros lo estamos viendo que están agrupados en un rango de edades. Y lo que nosotros vamos a hacer es tratar de sacar la mediana. La frecuencia acumulada. La frecuencia acumulada, para aquellos estudiantes que no lo recuerden, simplemente es la suma de la frecuencia absoluta. Por ejemplo, el primer dato es 15, no se suma nada, simplemente se lo coloca en esta parte. El 41 de acá es el resultado de sumar 15 más 26. Eso me va a dar 41. El 71 de acá es 41 más 30. Me va a dar 71. 71 más 38 me va a dar 109. 109 más 32 me va a dar 141. 141 más 20 me va a dar 161. Si nosotros hicimos bien la frecuencia acumulada, es decir, la suma de los datos, tiene que coincidirnos que el último dato de la frecuencia acumulada corresponde con la suma total de todas las frecuencias absolutas. ¿Listo? Eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta a la hora de realizar nuestro ejercicio. Bueno, entonces, nosotros ¿cómo vamos a encontrar la mediana? La mediana en este caso, tenemos que mirar cuántos son el total de los datos.
El total de los datos nos lo va a dar la suma de la frecuencia absoluta o el último dato de la frecuencia acumulada, que es 161. En este caso, decimos que el total de los datos o n corresponde a 161 datos. Aplicamos la fórmula que hemos estado estudiando. 161 más 1, 162. Dividido entre 2 nos va a dar 81. Es decir, la mediana corresponde a la posición 81 de los datos. Entonces, ¿cómo hacemos para ubicar la posición 81? Vamos a ir revisándola de acuerdo a la frecuencia acumulada. En la frecuencia acumulada nos muestra que la posición 1, es decir, la persona más joven, que puede tener 18 años, hasta la que puede tener 22, hay 15 personas. ¿Listo? Es decir, de la posición 1 a la 15 están en este rango. En el siguiente rango, que dice de 23 a 27, sería la posición 16, que es la que sigue a continuación del 15, hasta la 41 van a estar en este rango de edades. La siguiente, de 28 a 32 años, van a estar desde la posición 42, que sería la que sigue de la frecuencia acumulada, hasta la 71. De 33 a 37 años van a estar la siguiente, es decir, de 72 a 109. Mírenlo en este caso que la posición 81 está en este rango de edades. ¿Por qué? Porque este rango de edades va desde la posición 72 hasta la 109. Entonces nosotros decimos que la mediana para este ejemplo corresponde al rango de 33 a 37 años. Otra forma de pronto más fácil con la que nosotros podemos encontrar la mediana en un ejemplo como este es cuando nosotros ya encontramos que es la posición 81. En la frecuencia acumulada yo tengo hasta el 71 en 28 a 32 años. Vamos a encontrar el número siguiente al 81 en la frecuencia acumulada. En este caso sería el 109. Es decir, en este rango de edades va a estar nuestra mediana. Listo. Y ya hemos encontrado la mediana cuando los datos están agrupados. Vamos a mirar otro ejemplo, que es cuando la cantidad de los datos que nosotros tenemos es par. Cuando la cantidad de los datos que nosotros tenemos es par, es necesario sacar el promedio de los dos valores centrales. De igual forma, la letra n corresponde a el total de los datos y en este caso se le suman dos datos y si divide entre 2 se realiza la suma y se vuelve a dividir entre 2. Lo vamos a mirar esto con un ejemplo. Yo tengo, por ejemplo, los datos que están en esa tabla. Miren que yo tengo un dato 1, tengo un 2, tengo dos valores o dos datos que son 3, tengo un 4, tengo un 7, tengo dos 8. Miren que la cantidad que nosotros vemos o tenemos de datos es par. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 datos. Entonces, ya habíamos visto que nosotros vamos a buscar el dato central. Pero si nosotros nos fijamos, el dato central sería entre la posición 4 y la posición 5. Es decir, va a estar entre estas dos posiciones. Entonces, ¿cómo hacemos o cómo encontramos la mediana? Para este caso, ya dijimos que son 8 datos, n corresponde a 8.
lo reemplazamos en la fórmula general de la posición y realizamos las operaciones. 8 dividido entre 2, 4. 8 más 2, 10, dividido entre 2, 5, que serían las posiciones. Entonces, la mediana corresponde a la suma de la posición 4 más la posición 5 dividido entre 2. ¿Qué dato está en la posición 4? Está el 3. Mírenlo ahí está el 3. ¿Y qué dato está en la posición 5? El 4. 3 más 4, 7. 7 dividido entre 2, 3,5. Es decir, nuestra mediana va a corresponder a 3,5. En este caso no está dentro de la tabla, sino que pues nos dio un valor distinto. De igual forma, estos son datos no agrupados. En el caso de que trabajemos con datos agrupados, vamos a mirar cómo se realiza. La distribución corresponde a las edades de padres cuyos hijos están en el grado octavo. Listo. Entonces, ¿qué nos dice la tabla? La tabla nos dice que tenemos el rango de edades de los padres de los hijos del grado octavo. Entonces, hay algunos padres que tienen de 45 a 49 años, de 50 a 54 años, de 55 a 59, de 60 a 64, de 65 a 69 años. La marca de clase, como dijimos que se la encontraba, se realiza la suma 45 más 49 dividido entre 2. Y eso nos va a dar el valor de acá. Esta es la forma como nosotros calculamos la marca de clase, el promedio del rango que nosotros se nos da. En el caso de la frecuencia absoluta ya es la cantidad de las personas que ustedes pues, pueden ver ahí. Es decir, 2 personas van a tener entre 45 y 49 años, 5 personas entre 50 y 54, 12 personas entre 55 y 59, 8 personas entre 60 y 64, 5 personas entre 65 y 69. La frecuencia acumulada estábamos hablando que es la suma de las frecuencias. Entonces, la primera frecuencia sería 2. 2 más 5 nos va a dar el 7. 7 más 12, 19. 19 más 8, 27. 27 más 5, 32. Dijimos que la suma de todas las frecuencias absolutas tiene que ser igual a la última frecuencia acumulada que nosotros tenemos. Y listo, hasta ahí es lo que nosotros podemos deducir de la tabla. ¿Cómo hacemos para encontrar la mediana? En este caso vamos a revisarlo. La cantidad total de datos corresponde a la frecuencia, a la suma de toda la frecuencia absoluta, que sería 32, o el último dato de la frecuencia acumulada. Es decir, nosotros tenemos n igual a 32 o un total de datos de 32. Y reemplazamos dentro de nuestra fórmula, en donde está la n colocamos el 32 y realizamos las operaciones. 32 dividido para 2 nos va a dar 16. 32 más 2, 34. 34 sobre 2, 17. Es decir, 16 más 2 dividido entre 2. Estamos hablando de las posiciones. Recuerden que la x de esta manera corresponde a la posición. Es decir, que nuestra mediana va a corresponder a la posición 16,5. Ahora es necesario saber dónde está esa posición 16,5. Entonces miremoslo como lo habíamos estudiado. De acuerdo a la frecuencia acumulada.
Es decir, las dos primeras posiciones corresponden a este de aquí. Las 7, o sea, sería desde la posición 3 hasta la posición 7 estarían en este rango de edades. Del siguiente, de la posición 8 a la 19 van a estar en este rango de edades. Si nosotros nos damos cuenta, miren que entre la posición 8 y el 19 vamos a tener nuestra posición 16. Aquí tengo un errorcito, vamos a revisarlo, que es el siguiente. Esto no va con la fracción, sino solamente tiene que ir de esta manera. Bueno, va a corresponder entonces a la posición 16,5. Es decir, nuestra mediana va a estar entre 55 y 59 años. La otra forma que nosotros miramos cómo podemos determinar qué rango de edades es la mediana es buscar el número justamente mayor al que se nos da en la posición. Si yo tengo 16,5, el que es inmediatamente mayor va a ser el 19. Entonces, es decir, ese rango de edades de 55 a 59 años corresponde a nuestra mediana. Continuemos. La última medida de tendencia central corresponde a la moda. La moda indica el valor que más se repite o el intervalo con mayor frecuencia. Revisemos nuestro dibujo. Nuestro dibujo nos muestra la altura de 7 personas. Entonces, ¿qué significa la moda? Significa, miren que en este caso hay 3 personas que tienen la misma altura. Es la altura que más se repite. Entonces, esa va a ser la moda de nuestro caso. Veamos el ejemplo. Dice, dado los valores 3, 5, 3, 4, 2, 1, que corresponden a las veces que 6 personas asisten al cine mensualmente, la moda es 3 veces. ¿Por qué? Porque miremos que hay de las 6 personas, hay una sola persona que asiste una vez. De las 6 personas, una va a asistir 2 veces. De las 6 personas, miren que hay 2 personas que asisten 3 veces. Hay una persona que asiste 4 veces y hay una persona que asiste 5 veces. Como la mayoría de personas solamente asisten, digamos de esta forma, 1, 2, 4 y 5 veces, de forma pues individual. Sin embargo, como hay 2 personas que asisten 3 veces, nuestra moda va a ser 3 veces. Simplemente es el dato que más se va a repetir de los que se nos ha dado. Vamos a mirar una tabla. La tabla muestra las edades de las personas que asisten a clases de natación en un club de San Pedro. La variable corresponde a la edad, es decir, hay 8 personas que tienen 9 años, hay 14 personas que tienen 10 años, hay 9 personas que tienen 11 años, hay 6 personas que tienen 12 años y hay 11 personas que tienen 13 años. Si nosotros deseamos calcular la moda, entonces lo que nosotros vamos a hacer es buscar el dato que tenga la mayor frecuencia. El dato que tiene la mayor frecuencia es el 14. Lo que correspondería a 10 años.
Entonces, la moda para este ejercicio va a ser 10 años porque es la edad que tiene mayor frecuencia. Y ya hemos encontrado lo que corresponde a la moda. Bueno, esto cuando son los datos no están agrupados. En el caso de que tengamos o que estén agrupados, vamos a revisarlo. Dice, la tabla de distribución ordena los datos correspondientes al número de horas que un grupo de jóvenes dedica a ver televisión diariamente. Tenemos la variable que corresponde a las horas que esa persona dedica a ver televisión. Entonces, ¿qué significa esto? Que de 0 a 2 horas hay 25 personas. De 3 a 5 horas hay 12 personas. De 6 a 8 horas hay 33 personas y de 9 a 11 horas hay 15 personas. La marca de clase ya miramos cómo se la obtiene, ¿no? Es 0 más 2, 2. Dividido entre 2, 1. 3 más 5, 8. 8 dividido entre 2, 4. 6 más 8, 14. 14 dividido entre 2, 7. 9 más 11, 20. Dividido entre 2, 10. Eso corresponde a la marca de clase. Aunque para el ejercicio no es necesario, porque nosotros en la frecuencia absoluta para la moda, nosotros simplemente tenemos que buscar cuál es el dato que tiene la frecuencia absoluta mayor. En este caso es el 33, que corresponde a personas que miran de 6 a 8 horas televisión. Por lo tanto, la moda corresponde al intervalo de 6 a 8 horas. Bueno, jóvenes, muchas gracias por su atención.